Para hoy tenemos una nueva conferencia del maestro Israel Rojas, también como todas, extraordinaria. Entonces vamos a mirar qué nos dice el maestro en esta que tenemos como arquitectura humana, lección número 45. Estas últimas 5 lecciones fueron dictadas en diferentes etapas, no en la misma continuidad que hizo el maestro, las primeras 34. Pero entonces también son unas enseñanzas de psicofisiología extraordinarias. Entonces vamos a iniciar. El maestro dictó esta el día 4 de julio del año de 1969 y nos va a hablar de varios temas importantísimos: del alma del mundo, la sangre, el vago simpático, del ego. El maestro empieza por contarnos algo extraordinario de una entrevista con una dama. Es muy interesante lo que el maestro nos enseña aquí. Dice: un amigo mío, Hellman, se llamaba, era hebreo. Me dijo él que tenía mucho interés en que conociera su oficina. Era la número 3 del piso 20 del edificio de Bavaria, aquí en Bogotá. Que había una niña que era su empleada, que él le había llevado unos libros a ella y que ella quería conversar conmigo, dice el maestro. Muy bien, dice. Eso fue ayer por la mañana. Entonces me fui a la oficina del señor Hellman y cuando yo llegué al punto de la cita a las 11, como siempre debe ser en punto, como ocurre siempre, él no estaba, pero estaba su señorita empleada. Ella estaba esperando indudablemente por información del señor Hellman mi llegada. Le dijo la niña de unos 17 años: yo quiero hacer una carrera de psicología para guiar la evolución de los niños. Los encuentro tan abandonados, no sé qué hacer. Un pariente mío es médico psiquiatra en los Estados Unidos y espero que allá él me permita hacer un curso de psicología infantil. ¿Usted me podría decir algo de psicología infantil?, le dice ella al maestro. El maestro contesta: yo puedo decirle muy poquito, pero mucho. No es un eufemismo. La frase que le voy a decir, señorita, es la base de la psicología infantil. Es sencillo. La frase: el niño es sensorial e imaginativo. Y la gente no lo entiende, por lo tanto. Esa es la situación del niño. Es una situación verdaderamente difícil, porque la sensibilidad en él está todavía en correlación directa con el aspecto cósmico. Y la imaginación va aflorando. Así que el niño vive sus aspectos imaginales tremendamente. Por ejemplo, el niño es llamado a almorzar y una vez que el niño se sienta para almorzar, se acuerda que tiene un juguete que recién le trajeron y la imagen del juguete hace que abandone totalmente el interés por el almuerzo y vaya a juguetear. Entonces,
El padre lo considera indisciplinado. Quizás lo castiga creándoles problemas psicológicos tremendos para el futuro. ¿Qué debía hacer el padre en este caso? Comprender la situación sensorial e imaginal del niño y permitirle traer el juguete a la mesa. Y entonces el niño, teniendo el juguete, así puede almorzar tranquilamente. Pero resulta que el padre y la madre inconscientes no le permiten traer el juguete. Y entonces el niño llora porque su imaginación está más ligada al juguete que al almuerzo. Y ni almuerza ni juega. Y le creemos una dificultad tremenda en su ser psíquico. Le creamos una dificultad tremenda en su ser psíquico. De tal manera, señorita, que si usted sabe exactamente que el niño es sensorial esencialmente y luego imaginal, tendrá usted la llave del misterio. Realmente esto fue una cosa maravillosa. Maravillosa porque la chica parece que tiene alguna evolución y fue captando las ideas en una forma esplendorosa. ¿Y qué podría hacer con mi problema? Dice la niña. Le dije, pues su problema tiene un 95% de falsedad y un 5% de realidad. ¿Y qué hago con él? Ser consciente, porque al fin en la vida todo lo que necesitamos es ser conscientes de las cosas. Las víboras muerden, pero si nosotros sabemos que ellas muerden, estaremos a una prudencial distancia de ellas. Y eso es todo lo que necesita hacer usted con su problema. Bueno, voy a decirles cuál es el problema, porque no lo había dicho. O si no, ustedes se quedan en Babi. Dice que ella, siendo muy jovencita, unos 14 años, iba sola por algún lugar y un hombre intentó irrespetar su naturaleza. Pero ella gritó y su madre no iba muy lejos y vino en su ayuda. Entonces ella empezó a sentir un tremendo terror por todos los hombres. Y ahora que ha crecido un poquito, ya no es tanto, pero sigue con el trauma. Y ella tiene un tremendo complejo de inferioridad, de estar sola frente a un hombre. Entonces le dije, si usted tiene por lo menos un 5% de realidad, porque la incultura produce esos efectos, pero hay por lo menos un 95% de señores que aun cuando no sean santos, por factores diversos de sociedad, tendrán cierto cuidado. Esto es de reserva, hermanas y hermanos. Es para que ustedes no quedaran en babia con relación a un problema que les estaba tratando sin ver el espíritu de la cosa en sí. Hay que ser prudente con estas cosas porque entrañan la dignidad y la sensibilidad de una persona cualquiera. De tal suerte que esta era la situación y pudimos hablar generosamente del problema de la sensibilidad y de la imaginación. Ahora, veamos el caso de Jesús el cristificado como instructor. Si no os volveréis como niños, no podréis penetrar en el reino de los cielos. ¿Qué eran cielos para el Señor Jesús? El reino de la armonía y de la belleza. No era un lugar en el espacio, no era en la luna. Allá han ido unos hombres físicos
con unos tarros. Por eso el idealista tiene que penetrar de nuevo en ese mundo consciente de la sensorialidad y de la imaginación creadora. Y es cuando empieza realmente su evolución espiritual. Ya hemos referido mucho a estas cosas. Si no os volveréis como niños, no podréis penetrar en el reino de los cielos. Si no podemos regresar a ese mundo de la sensorialidad y de la imaginación creadora, pero ya conscientemente, en realidad no podemos ser espirituales en el sentido científico de la palabra. Así que al charlar con la señorita en cuestión y plantear un problema de orden puramente psicológico infantil, estaba mencionándole a ella problemas de orden metafísico de una importancia incalculable. Así que la charla fue por lo demás grata. En ese momento llegó el señor Hellman y dijo, pero usted sí que está hablando cosas raras y yo soy tan idiota que no entiendo nada. Oh, no puede ser, no puede usted entender. ¿No recuerda cuando usted fue niño? ¿No recuerda usted que sus imaginaciones frente a una sensorialidad efectiva afectaban todos los movimientos de su vida y lo movían de aquí para allá? Ah, bueno, ahora ya lo entiendo, le dice el señor Hellman. Sí, es que estamos hablando de los niños, dice el maestro. Estamos hablando de aquella situación infantil que tampoco guarda resquemores de ninguna naturaleza cuando no le han desarrollado el egotismo. El niño se incomoda ahorita y después está contento y sonriente porque vuelve otra vez a su mundo, el mundo de la imaginación creadora y el mundo de la sensibilidad. Así que valía la pena hacer referencia a una situación que debemos cultivar verdaderamente. Un mundo de imaginación y de afectividad. La imaginación es un puente que está marchando del simpático al cerebroespinal, porque está gravitando hacia el mundo de las imágenes, mientras que la sensibilidad pertenece exclusivamente al mundo del simpático. Pero si nosotros nos dejamos guiar solamente por la sensibilidad sin penetrar en la esfera de la imaginación creadora, podemos caer en un estado un poquito difícil del místico que no deja de tener grandes problemas en la vida. Así que tenemos, por lo tanto, que nosotros somos simpáticos, y la palabra es exacta, más magnéticos cuando operamos en el gran simpático, y somos eléctricos cuando operamos en el cerebro espinal. En el cerebro espinal funciona la racionalidad, que es el egotismo por excelencia. Ahora, ¿qué es la sangre? La sangre es un fluido, es un gran poroteo universal que circula de un lado a otro. Y como donde hay un nervio simpático, hay un cerebro espinal, la sangre está oscilando permanentemente. Entonces tenemos que la sangre es andrógina en su fondo y está siendo atraída por uno u otro sistema según las impresiones de este o aquel orden.
Por eso hay gentes y los niños comúnmente se ruborizan por cualquier cosa, porque entonces sus impresiones están más sobre el mundo afectivo que en el mundo racional y aflora a la periferia del cuerpo. Allí están las ramificaciones extremas del gran simpático. En lo profundo está el sistema nervioso cerebroespinal que nos hace hombres racionales. El sistema cerebroespinal es el aparato donde opera el ego. El sistema simpático donde opera el alma del mundo. Y la sangre donde se aunan los dos. Pero hay un sistema que sirve de correlación. Ese sistema que le sirve de correlación es el vago simpático o el frénico. Entonces, tenemos que ya hemos visto aquí la psicofisiología de los tres más maravillosos sistemas de la naturaleza del hombre. El sistema nervioso gran simpático, el sistema nervioso cerebroespinal y el sistema vago simpático mediador, frénico o como ustedes lo quieran llamar. ¿Por qué se llama frénico? Porque es efectivamente un freno para un mundo o para otro mundo cuando hay un complejo que limita la función psicológica. En la operación de la vida, no son frases rebuscadas, es sabiduría pura. Esta es la situación, por lo tanto. Y el que llega a separar, y eso lo hacen los hatha yogis profundos de la India, el cerebroespinal del simpático hacen un poco de magia desde el punto de vista funcional. Pueden poner a trabajar al intestino en forma contraria y evacuar por la boca. Mucho cuidado, estoy hablando de ciencia. Eso no es un progreso en la evolución, ni mucho menos, porque no hay la conciencia suficiente, sino un abandono de imágenes a la esfera del simpático sin que se actúe la conciencia y entonces no está trabajando la función de la egoencia, que es para nosotros lo importante. Para nosotros lo importante es trazar un puente por medio del cual nuestro ego puede derivar todo del alma del mundo y entonces seremos ciertamente iluminados. Estaremos plenos de luz. Esa es la psicofisiología de los dos sistemas y la sangre, como digo, está fluctuando en la una y otra dirección. La dirección que lo hace fluctuar en un polo es el fierro y la que lo hace fluctuar en otro polo es el fósforo. Fierro y fósforo. El fósforo es un elemento vital de un poder incalculable. Está más en relación con el simpático, pero lo utiliza admirablemente el sistema nervioso cerebroespinal. Pero quitemos de nuestra mente la idea de que el fósforo hace inteligente a alguien. El fósforo no es inteligencia, es el instrumento de la inteligencia. Así que según la evolución del ego se utilizará aquel elemento o no, que en realidad de verdad es el elemento vital por excelencia. Ustedes seguramente
en cuestiones bioquímicas trascendentales no habrán estudiado mucho, pues el fósforo es nada menos que el Cristo coagulado, el Cristo, el Logos hecho sustancia y vida. El fósforo no está quieto en ningún líquido, siempre está en completo movimiento. Ahí tienen ustedes por qué el espíritu de la sangre en conexión directa entre el fósforo y el simpático es el misterio de la vida desde el punto de vista de la psicofisiología. Pero se utiliza aquella energía según la evolución del ocupante, del ego. El ego, esa es la parte importante. Hasta ahora ha venido circulando una tradición totalmente absurda. Genaro Galindo debe ser muy inteligente porque su abuelo, don Marco Tulio Galindo, era muy sabio. Esas son tonterías. Heredamos de la familia el cuerpo denso, algunos rasgos y quizás algunas tendencias fisiológicas, pero no heredamos conciencia. Esa no se hereda. Eso es de nuestro ego. ¿Un López de Mesa era de una familia esplendorosa de genios? No, una familia humilde, campesina. Pero él era un ego poderoso que vino y por ley de secuencia y utilizó el vehículo con el cual nosotros le conocimos. Pero lo grande en él era su ego, es decir, su conciencia actualizada. Y eso es verdaderamente admirable. Y eso está en correlación directa con la psicofisiología de los dos sistemas. Hay naturalmente algunos libros que les dicen cosas distintas, pero algún día ustedes podrán probar que el que funciona a través de la sangre es el mundo del deseo y no el vital. Recordemos, hay naturalmente algunos libros que les dicen cosas distintas, pero algún día ustedes podrán probar que el que funciona a través de la sangre es el mundo del deseo y no el cuerpo vital. El cuerpo vital es una especialización del gran simpático, del simpático. Es una cuestión cósmica, verdaderamente cósmica. Es el espíritu de Cristo operando en nuestra naturaleza. En cambio, la sangre está impregnada de deseos, de pasiones. De ahí su naturaleza un tanto rojiza, que corresponde al tatuo agni en su expresión mundana. Estas son las cosas de importancia incalculable en la psicofisiología del sistema. Voy a hacerles una generalización. El vehículo completamente magnético de nuestro cuerpo es el esqueleto. Magnetismo es estatismo. Cuando hay movimiento, ya hay electricidad. Por eso la electricidad es el movimiento del magnetismo. Si ustedes estudian un poco de anatomía, nos dice el maestro, anatomía profunda, comprenderán que de la médula se derivan todas las ramificaciones nerviosas de la médula, de tal suerte que la médula es un componente bioquímico que teniendo parte de los elementos constitutivos del esqueleto y parte de los elementos constitutivos de la materia que ha de servir de fundamento
a la formación del sistema nervioso cerebroespinal es realmente el componente por excelencia de la vida. Porque allí están en solución todas las sustancias de nuestro cuerpo. Los hematíes o glóbulos rojos de la sangre nacen de la médula. El sistema nervioso nace de la médula. El cerebro, con sus ramificaciones, es una prolongación de la médula. Es algo maravilloso eso, maravilloso. Ahora, si ustedes ven la estructura formal de la espina dorsal y ven que efectivamente en la cola de caballo está la cola misma de la serpiente que sube, es decir, del sistema nervioso cerebroespinal como instrumento y del fuego oculto como espíritu de aquella sustancia, tenemos realmente una orientación formidable. Y luego del diencéfalo, del cerebro medio, se deriva el simpático que va hacia abajo. De tal suerte que de aquí el diencéfalo a través del centro pituitario. Nosotros estamos en comunicación con el logos. Abajo se convierte en sustancia. Es la semilla de la vida, la que no se utiliza el sistema cerebroespinal la reabsorbe. Por eso es que el hombre que sabe sublimar su energía va convirtiendo su cerebro en un potencial increíble. Se va volviendo verdaderamente un genio de la raza, de la humanidad. En alguna ocasión le preguntaron a Vivekananda qué objeto tenía la enciclopedia británica. 85 volúmenes y unos 20 o 30 apéndices, y respondió: pues enseñar la ciencia del mundo. ¿Pero quién la va a leer? Y dijo: yo ya la leí. Y ustedes pueden sacar cualquier volumen, darme un tema, y yo tengo mucho gusto en exteriorizar lo que dice la enciclopedia. Cogieron acaso un volumen, abrieron una página, le hablaron de un título y Vivekananda exteriorizó todo lo que contenía aquel capítulo. Porque captaba con tanta precisión. ¿Por qué captaba con tanta precisión aquello? Porque su energía no era empleada en la generación, ni en las pasiones, ni en la lascivia. Era totalmente utilizada para convertirse en ego y tenía como instrumento su sistema cerebroespinal plenamente desarrollado, por lo menos en aquella etapa de su evolución. En alguna ocasión le preguntó Gabriel Roballo al maestro Zanoni: difícil la evolución, ¿no, maestro? Y él le dijo: no, eso es muy sencillo. Hay una sustancia que viene de arriba y abajo se utiliza por sublimación. Y esa es la evolución para convertirnos en conciencia y en ego. Pero hay una llavecita abajo. La gente suele mantener la llavecita abierta. Pobres de ellos, no van a ninguna parte. Vean que un gran sabio tiene las imágenes más objetivas, más sencillas, más claras de la vida. En otra ocasión, también le preguntó, y también el señor Gabriel Roballo al maestro: ¿muy difícil la alquimia? No, muy sencilla.
Aquí ponemos en un pequeño laboratorio, en un lado hay sal y en el otro hay azufre. Ponemos un tubo herméticamente cerrado que conduzca el gas, el hilarante, y esa es la piedra filosofal. Sencillo. Que escuche quien tenga oídos, dijo el Maestro Jesús, y que entienda quien ha pensado. Pero estas cosas son verdaderamente maravillosas, son verdaderamente simples. Así que la más alta ciencia está correlacionada con nuestra corporeidad. Que escuche quien tenga oídos. Uno de los puntos esenciales de la alta filosofía es que nosotros nos demos cuenta de la omnipresencia. Para nosotros no hay más Dios que aquello que hayamos actualizado en nosotros. No hay más. El potencial se deriva de logos y está en nuestra naturaleza. No hay que buscar dioses en las puntas de las cordilleras ni en los más profundos de los templos de barro, sino en la naturaleza íntima del ser humano. Allí está todo. En principio lo tomamos simplemente como una referencia ideológica y después lo vamos probando exactamente en nuestras vidas. Exactamente. A nadie tenemos que pedir nada excepto aprender a dirigir nuestras fuerzas. No hay que pedir cacao, como se dice en el lenguaje de la calle. Lo que hay es que esforzarnos en una verdadera superación. Y cada uno conduce sus energías según su cultura, su conciencia, su responsabilidad. Y siendo la energía cósmica omnipresente, materia-espíritu, son los dos polos de la cosa única y eterna. El fuego de Kundalini es el aspecto ígneo de la naturaleza. Si ustedes dan a una piedra un golpe de eslabón, salta una chispa. Si salta esa chispa, es porque el fuego estaba allí oculto. Ese es Kundalini, en el lado puramente visible de nuestros relativos sentidos, que apenas pueden captar cosas bastante pesadas y fuertes. Así que la anatomía vista simplemente como una información de la estructura corporal es muy difícil, pero mucho más útil para nosotros es la fisiología y más trascendental es la psicología. Y más arriba de la psicología está el proceso de la concienciación y está la metafísica del universo. Otra definición muy útil para ustedes es, ¿qué es psicología? Cualquiera de ustedes dice, psicología es una palabra derivada del griego que quiere decir alma. ¿Y qué es alma? Es una cosa que se gana o que se pierde, que se condena o que no se condena. Y así la mente vive siempre en va bien, en va bien. Pero ¿qué es ¿qué es la psicología desde el punto de vista completamente consciente para nosotros? Psiquis es sensibilidad. Eso es sensibilidad. Eso es alma del mundo en nosotros hasta donde tengamos conciencia de nuestra propia sensorialidad, hasta que allí poseemos alma consciente, porque la otra es inconsciente. Mientras no penetre en nuestra conciencia,
hemos logrado en realidad muy, muy poco. En el centro de la médula está el fuego secreto viviente y filosofal. No tenemos que pedir fuegos artificiales. Tenemos que buscar nuestro propio fuego. ¿Quién ha consumido esa energía entonces? ¿Quién ha consumido esa energía entonces dispone de poco fuego? Su carácter disminuye, su salud también, y todas las cosas así. Decía un adepto con mucha sabiduría: si un hombre es muy bueno, si un hombre piensa bien, si un hombre da limosna, si un hombre se entrega desde el punto de vista del servicio en todo sentido, nunca llegará a ser adepto. Será un hombre que traerá para sus vidas futuras muy buen karma, pero no será adepto. No basta ser bueno, es indispensable, pero no basta. Hay que aprender a sublimar el fuego secreto viviente de la vida. Hay que llevar ese fuego a los centros hay que llevar ese fuego de los centros inferiores a los superiores para convertirse en adepto. No hay otro camino. Esta es la ciencia real y positiva. Algunos creen que porque son buenecitos ya han llegado al paraíso. Cuentos infantiles. Viene una emoción, viene un instinto, viene una fuerza no educada y caemos como piltrafas sobre el nivel de la tierra. Solamente aprendiendo a dirigir ese fuego secreto, viviente y filosofal. Quiero que volvamos a escuchar esto. Decía un adepto con mucha sabiduría: si un hombre es muy bueno, si un hombre pensaba bien, si un hombre da limosna, si un hombre se entrega desde el punto de vista del servicio en todo sentido, nunca llegará a ser adepto. Será un hombre que traerá para sus vidas futuras muy buen karma, pero no será adepto. No basta ser bueno, es indispensable, pero no basta. Hay que aprender a sublimar el fuego secreto viviente de la vida. Hay que llevar ese fuego de los centros inferiores a los superiores para convertirse en adepto. No hay otro camino. Esta es la ciencia real y positiva. Entonces, hemos pasado de una anatomía ligera a una fisiología extraordinaria, a una psicología trascendente y a un medio o camino para llegar a la conciencia cósmica y espiritual. Pero solamente, únicamente, a través de la sublimación del fuego secreto de la vida. Dice el maestro: en días pasados estábamos charlando con unos hermanos y mirábamos la obra Logos Mantra Magia de Krumheller. Yo me leí más de 10 veces ese libro y estaba completamente en babia. No entendía cómo coger el espíritu de la cosa en sí. Al fin, un día leyendo las últimas páginas, donde hace referencia a Isis, Osiris y su hijo Horus, y luego dice que Horus, hijo de Isis y Osiris, es el logos espermático y que de él depende el verbo de la vida. Vi la grandeza del libro y lo volví a leer con una placidez gigantesca. De tal suerte que la raíz del verbo
es el logos espermático. Por eso, en el viejo, la voz tiene poco poder. Por eso en el niño, cuando aún no se han elaborado esas sustancias, tiene poco poder, el que ha heredado de sus progenitores. De tal manera que el origen de la palabra está en el logos. La evolución de la palabra es el desarrollo progresivo del lenguaje para expresar las ideas, cada vez con más belleza. Y así el libro se convirtió para mí en un verdadero tesoro y entonces llegué a comprender muchas cosas. La primera de ellas, que el doctor Arnoldo Krumheller era un verdadero sabio, que no estaba presentando alegorías, sino verdades puramente científicas y que estaba realmente develando los misterios. Pero nosotros en la evolución no podemos obtener más que aquello que somos capaces de coger y de captar. Y ahí está el trabajo del tiempo y del espacio. Bueno, entonces nos hemos ocupado pues de la anatomía, de fisiología, de psicología, de concienciación y de espiritualidad. Y hasta aquí, mis queridas hermanas y hermanos, esta clase corta pero maravillosa de nuestro insigne mentor, instructor, guía y maestro, Israel Rojas Romero Ragosí. Muchas gracias.